Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un proyecto que forma parte de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Soy Ramón Allín y estoy al frente de esta iniciativa donde miramos al mundo desde el prisma de los viajes, las viviendas con ruedas y la fotografía. Bienvenidos a esta nueva temporada. Hoy quiero arrancar de una manera un poco diferente. Durante el verano, varios oyentes se han dirigido a mí con preguntas sobre viajes, fotografía y autocaravanas. Y he pensado que podía ser bonito compartir aquí alguna de esas preguntas y contaros mis experiencias, sobre todo a raíz del viaje que he hecho este verano. Así que hoy responderé a vuestras preguntas. Y comenzamos con una pregunta que hace Marisa desde Valladolid. Dice: Ramón, ¿qué es lo más importante que debería mirar antes de comprarme una autocaravana de segunda mano? He visto varias y me da miedo meter la pata. Bueno, Marisa, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que hay que mirar? Hay que tener en cuenta que las autocaravanas tienen como dos partes, dos componentes. Una, la parte de vehículo y otra, la parte de vivienda. Yo te aconsejaría que por una parte, es verdad que siempre que vamos a comprar un vehículo intentamos asesorarnos o ir acompañados de alguien que conoce un poco la mecánica. Es verdad que las autocaravanas, las campers, las furgonetas son vehículos industriales, con lo cual no es un vehículo normal, un utilitario normal, y esto quiere decir que son motores que están preparados para hacer, habitualmente suelen ser diésel, y están preparados para hacer 200, 300, 500 mil kilómetros y muchos más. Con esto quiero decir, uno, que el vehículo lo suyo es que tenga todas las revisiones pasadas, que aparentemente esté bien, que circules con él, que esté bien de motor, que tenga, pues si tiene muchos kilómetros, el embrague cambiado, la correa de distribución, todo este tipo de cosas, y que veas que el motor no está especialmente manchado. Bueno, todas estas cosas que son interesantes a nivel de vehículo. Y luego, mirando desde el punto de vista de lo que son la parte de vivienda, digamos que yo me centraría en varias cosas. Una, que los muebles estén bien anclados, que los electrodomésticos, bien sea cocina, bien sea frigorífico, funcionan y que van bien, que tienen las revisiones de gas pasadas, que eso es importante, que bueno, hay que ver qué instalación de luz tienen, si tiene placas solares, si no las tiene. Tened en cuenta que hace muy poco tiempo, hace un año y medio, 2 años, si no recuerdo mal, se obligó a que cualquier modificación de placas solares, antena parabólica, cualquier cosa que vaya instalada encima de una autocaravana, tiene que estar pasada por la ITV. Esto quiere decir que tiene que haber pasado y que tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque si ahora instalamos una placa solar, hay que presentar un proyecto con todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, pues que esté bien de precio. De todas formas, comenzar en una actividad, en una forma en una filosofía de viaje distinta, que es viajar en este tipo de vehículos, implica el saber que, primero, no hay una autocaravana perfecta, no la hay. Son más o menos adecuadas para lo que o cómo entendemos nosotros la forma de viajar, cada cual, ¿no? Y entonces, ¿qué se adapta? Pero estas cosas no las vas a conocer hasta que no tengas más de un vehículo. Así que, Marisa, compra algo que no te comprometa demasiado, que seguro que luego vas a poder vender y vas a poder vender por lo menos al mismo precio. Porque lo que sí os puedo asegurar es que las autocaravanas no se deprecian tanto como un vehículo, un utilitario al uso, ¿vale? Bueno, paso a la segunda. Luis de Sevilla dice: hola, buenas tardes, Ramón. Soy miembro de la Academia de Fotógrafos. Me alegro muchísimo. Me gustaría que si pudieras orientarme. Tengo un compañero que tiene una camper y me ha dicho que las autocaravanas inglesas están muy baratas. ¿Qué me aconsejas en eso? ¿Merece la pena hacerlo o mejor españolas? Ya que las españolas, menos de casi 50.000 euros, no las veo.
Muchas gracias y estoy escuchando tu podcast desde el principio. Ya voy por el 2024. Saludos y un abrazo fuerte. Luis, un abrazo enorme para ti. Hemos estado intercambiando correos y deseo que todo vaya súper bien. Bueno, esta pregunta que me hacías, me preguntabas acerca de las autocaravanas inglesas. No tengo un conocimiento 100% de los vehículos ingleses, pero sí es verdad, me refiero a tipo autocaravana, pero sí es verdad que los vehículos ingleses sabemos que tienen el volante al otro lado, lo tienen en el lado derecho. ¿Hay usuarios ingleses que utilizan autocaravanas que tienen el volante a la izquierda? Sí, yo he visto muchas en carretera, muchas autocaravanas con matrícula inglesa, pero que tienen el volante a la izquierda. ¿Por qué? Porque la han comprado en Europa. Los vehículos ingleses en general, no solo autocaravanas, suelen ser más baratos porque ellos tienen muy poca salida. Entonces, ten en cuenta que hay una población X en Estados Unidos, en Inglaterra, y les condiciona muchísimo. Sacar ese tipo de vehículo fuera implica pues que tienes que bajarlo. Y además hay que tener en cuenta que todo lo que se compre en Inglaterra después de haberse salido de la Comunidad Europea, del marco económico que tenemos, la UE, implica un gasto especial en aduanas. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esto y que, por otra parte, no solo, como me preguntas, autocaravanas españolas, no solo hay un mercado español de autocaravanas, hay un mercado europeo que se mueve bastante y seguro que encuentras vehículos igual con un poco más de kilómetros, por mucho más baratos, incluso por la mitad de lo que estamos hablando. De hecho, en correos posteriores que me has mandado, hemos visto que has encontrado cosas que son más asequibles. Y esto es lo que le decía antes a Marisa, es escalable. Entramos primero con un vehículo más pequeño, después lo vendemos, esto nos da la posibilidad de saltar un pasito más adelante. Y en definitiva es lo que yo he hecho. Creo que me habéis oído muchas veces decir que yo empecé con una caravana, no una autocaravana, sino una caravana. Al venderla ya esto me posibilitó saltar a un vehículo autocaravana un poco más completo y de ese, una vez vendido, me dio paso a tener la nave espacial que tengo, que es una Enterprise, vaya. Así que sí, es una forma interesante de empezar y es una forma recomendada, porque todo el mundo, y más como ha subido últimamente este tipo de vehículos, el precio como ha subido, creo que es una forma muy interesante de empezar. Bueno, ahora tenemos un audio que me ha mandado un oyente, Fernando de Santa Olalla. Hola, buenas tardes. He visto tu podcast de Fotorrodando y soy un hombre de 55 años que vivo con mis mascotas, con un perrete y con una gatita. Y me está llamando últimamente la curiosidad, me está picando el gusanillo de comprarme o de mirar autocaravanas o furgonetas camper. Entonces, quería hacerte una pregunta. Como usuario que tú eres de autocaravana, ¿qué consejos me puedes dar para llevar a una mascota en una autocaravana? Pues a la hora del transporte, cómo llevarla sujeta, la comida, la temperatura en la autocaravana o en la camper, etcétera. Un abrazo y muchas gracias. Por cierto, soy un vecino de Santa Olalla, no sé si te lo había dicho. Un abrazo. Bueno, Fernando, a ver, me preguntas algo que creo que puedo responder a pesar de que no tengo mascotas, pero es igual que viajar en cualquier otro vehículo. Sé que las mascotas tienen que estar agarradas, igual que no puede viajar ninguna persona fuera de los asientos estipulados para ello, que van con su cinturón de seguridad, etcétera. Entonces, los animales de compañía, las mascotas, nuestros amigos, bueno, vuestros, porque yo no tengo, tienen que ir sujetos. Un gato, pues un gato igual es fácil llevarlo en una especie de jaula de este tipo, que es un transportín, no sé cómo se llaman, que lo puedes agarrar
a algún accesorio, alguna argolla, alguna parte para que no se desplace cuando vas en movimiento. Igual que a los perros, hay que llevarlos sujetos. Insisto, yo no tengo mascota, pero entiendo que llevar a un perro con un collar normal sujeto, creo que es un poco, no sé si complejo, o a mí me daría un poco de apuro. Tal vez es mejor ese tipo de arnés que van sujetos más bien por el cuerpo, porque en un frenazo o lo que sea, no le estrangules, ¿no? Los perros son unos seres extraordinarios, amables y fantásticos, y se quejan poco, pero bueno, yo creo que a mí me daría, si yo tuviera un perro, me daría cosa llevarlo de un collar, con un collar y la correa. Entonces lo llevaría con un arnés que va mejor sujeto, pues con una correa no demasiado larga para que pues no tenga mucho desplazamiento. Esto por una parte. Comida, pues igual que llevas la comida pues para ti, que llevarías la comida para ti, pues en los distintos muebles. Y en cuanto a temperaturas, a ver, esto es una cosa interesante. Porque es verdad que viajar con mascotas, pues al final depende del tipo de viaje que hagas. Si vas a ir a museos o vas a visitar ciudades no tienes problema, pero sitios donde no admiten mascotas, pues evidentemente tienes que dejarlo en el vehículo. Hay una suerte de adaptadores que se meten en las ventanillas de piloto-copiloto, ventanillas normales que son metálicas, que tienen unos respiraderos. Luego además están las claraboyas. Dejar una claraboya pequeña abierta hace que se vaya un poco el calor. Y evidentemente, pues, hombre, si le podemos dejar un aire acondicionado, es verdad que los vehículos vivienda, el aire acondicionado sobre todo siempre van en el lado del motor, eso no puedes dejarlo puesto, pero luego si se pueden poner detrás. Hasta hace muy poco, para tener un aire acondicionado tenías que tenerlo enchufado a la parte exterior, en la parte externa. Es decir, en las autocaravanas y furgos tienen un enchufe que puedes conectarle a una manguera y de ahí a un poste de luz. En las áreas de autocaravanas, en los camping, en los sitios establecidos para este fin, ¿no? Entonces, claro, con un aire acondicionado 220 tú lo enchufas, lo dejas y tu mascota está perfectamente. Pero claro, ya digo, no siempre está esa posibilidad de dejarlo conectado. Pero ya es verdad que ya existen aires acondicionados a 12 voltios que consumen menos, que son eficientes, que mantienen una temperatura de confort dentro del vehículo y que te puede resolver esa papeleta. Si no utilizas un aire acondicionado, hay lo que se llaman enfriadores, que viene a ser una suerte de aire acondicionado. No es aire acondicionado, lo que sí es verdad es que baja la temperatura y lo hace por evaporación. Es decir, ese elemento, ese electrodoméstico que va también puesto en el techo, puesto en un agujero de una claraboya o en un agujero hecho exprofeso para ello, toma agua del depósito de agua y intercambia el aire, metiendo aire, digamos, más fresco. Yo lo he tenido en la primera autocaravana y funcionan. No son milagrosos, no es un aire acondicionado, pero también es verdad que consume muchísima menos batería que un aire acondicionado. Espero haberte contestado a la pregunta que me hacías y espero que muy pronto, bueno, pues tengas ese tipo de vehículo, porque es algo que recomiendo. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta mucho, yo disfruto muchísimo con ello y ya sabéis que aquello que me gusta y que creo que funciona, lo recomiendo a todo el mundo. Igual no es para todo el mundo, pero viajar en autocaravana te da muchas posibilidades. Así que ánimo, suerte y bueno, pues nada, espero que empieces pronto con esta afición. Bueno, pues ahora Julián de Murcia. Cuando viajas tantos días seguidos, ¿cómo organizas las pernoctas? ¿Usas siempre áreas de autocaravana o improvisas? Esta es una buena pregunta. A ver, sí, normalmente solemos viajar, sobre todo en verano, 3 semanas aproximadamente. Hay otros momentos del año, pues que es una semana o un fin de semana largo, un puente, y eso no es tan complicado. Pero al final te acostumbras, Julián, a hacer
una planificación. Igual que planificamos hacer fotografías o tenemos una idea de lo que queremos hacer cuando vamos a viajar a un entorno, a un paraje determinado o a una ciudad y te haces una composición de lugar con los viajes, es igual. Y preparar los viajes está muy bien porque es una forma de viajar también, ¿no? ¿Cómo hago yo? Pues lo primero que hago es, o que hacemos, es ¿qué nos apetece, dónde nos apetece ir? Pues tal sitio. Nos enteramos de la historia, de lo que hay, de los pueblecitos que tiene, de las cosas interesantes que nos gustaría ver. Hacemos un listado y en base de eso vamos estudiando con tiempo todo esto. Suelo hacer, y aquí es un consejo que os doy, abrir en el ordenador, en el PC, en el Mac, una página de My Maps de Google. Y con esto me voy a la zona que voy a visitar y empiezo a poner elementos y hago apartados distintos. Elementos que quiero visitar para hacer fotografía, para caminar, para hacer turismo, para hacer senderismo. En otro apartado pongo toda la logística, lo que son las áreas de autocaravanas o camping o zonas de pernocta o zonas de parking simplemente, porque a lo mejor es un pueblecito que no es muy grande y sé que me va a llevar una mañana. Entonces, de ahí después vamos a ir a otro sitio. Lo que hago es buscar. Muchas veces lo que hacemos es buscar esas áreas que ya están establecidas. Buscamos también en aplicaciones como Park4Night, que es una aplicación que sirve para esto, y también en Google Earth o en Google Maps. Pongo la posición satélite y veo qué tipo de vehículos hay estacionados, si la vía, la calle es ancha, si no es ancha, si es un aparcamiento más o menos grande, si en la fotografía, cuando se tomó esa fotografía satélite, hay vehículos más grandes o autocaravanas, sé que no voy a tener problemas. Y esa es la forma de prepararlo. Cuando pongo un punto donde sé que voy a pernoctar y es un área de autocaravanas, no siempre hay sitio. A veces puedes aparcar cerca, pero lo que hago es poner no un solo punto de destino para pernoctar, sino varios, porque si me falla uno puedo acudir a otro. Básicamente, Julián, es como me organizo. Y bueno, espero que te resulte útil la información y que te sirva. ¿Vale? Un abrazo. Bea de Madrid, ¿qué consejo darías para viajar a Normandía en autocaravana? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió del viaje? Bueno, creo que lo he dicho en redes sociales que iba a pasar por Normandía y además sabéis que recientemente hemos estado varias veces, pues Normandía, Bretaña, etc. Para viajar por Normandía en autocaravana, los normandos en todo su merchandising, cosas que puedes encontrar en museos, etcétera, siempre hay paraguas en la que ponen 3 figuras y todos en distintas posiciones, todos llevan paraguas y lo que quieren venir a decir es que un día soleado siempre hay lluvia, un día no sé qué, en verano hay lluvia, en invierno hay lluvia, en otoño hay lluvia, en primavera hay lluvia. Es decir, se pasan en la vida bajo lluvia. Quiero decir esto y quiero decir que mi experiencia que he tenido recientemente es que hace unas temperaturas bastante suaves. No sueles tener días muy soleados y muy calurosos, con lo cual siempre es interesante llevar una chaqueta, una rebequita, como dicen, ¿no? Para hacer esta broma, una chaqueta, un chubasquero, creo que es lo aconsejable. En invierno tampoco creáis que van a variar mucho las temperaturas porque el mar del Canal de la Mancha, esa zona, atempera bastante, con lo cual no va a hacer un frío brutal. Y también he de deciros que en Bretaña, en pleno invierno, he visto a gente en pantalón corto y en camiseta de manga corta o de tirantes. Y es que los bretones son mucho bretones. Ojo, esto no quiere decir que no haga frío. Puede haber 5 grados y van así tan tranquilamente. Incluso bajo la lluvia, que os puedo dar fe que lo he visto. Entonces, consejo, pues ir bien pertrechado para poder encontrarte lluvia o poder encontrarte algo de frío. Es una zona espectacular. Normandía
tiene mucha historia, no solo a nivel desembarco de Normandía, Segunda Guerra Mundial, que hay muchos museos, muchísimos museos, y muy interesantes, y tiene historia pues con los vikingos, está Juana de Arco. Lo que te aconsejo es que vayas con tiempo para poder disfrutar muchísimo de aquello, de todo. Así que son muy hospitalarios, no hemos tenido nunca problemas, y ve preparada, vea para disfrutar al máximo. ¿Y qué es lo que más me ha sorprendido del viaje? Bueno, siempre te sorprende. Yo quiero decir que cada vez que viajo me sorprende la actitud. Algunas veces para bien y otras veces para mal. De las personas que van en coche, de las personas que van en autocaravanas, en camper. Hemos visto un poco de todo, quizá luego de tiempo un poco más a hablar un poco más de esto. Pero me ha sorprendido mucho los museos de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con el desembarco de Normandía. Ya habíamos estado allí en 2011, si no recuerdo mal, y conocimos muchas cosas. Aquello me produjo una sensibilidad especial. Esta vez hemos estado en distintos cementerios en el americano, en Omaha Beach. Hemos estado en el cementerio alemán, hemos estado en cementerios ingleses o de la Commonwealth, y hemos estado en muchos museos. Y me sorprende muchísimo porque el hecho histórico del el desembarco fue espectacular. Y si vais a ir a Normandía, os recomiendo que hagáis un poco lo que hemos hecho nosotros allí, que es ver las películas de, no me acuerdo, la del soldado, Salvar al soldado Ryan, de Tom Hanks, y la película que creo que es del 62, 63, que es El día más largo. El día más largo es muy realista y trata justamente del desembarco, de lo que ocurrió en el lado aliado y de lo que ocurría en el lado alemán. Es muy interesante. Bueno, eso os va a dar una perspectiva mucho más grande. Espero que cuando vayas a Normandía disfrutes mucho, vayas con tiempo para poder disfrutar, Bea, de todo lo que hay allí. Un saludo muy fuerte. Óscar de Toledo dice: ¿qué problemas te ha dado la Enterprise últimamente y cómo los resolviste? Pues mira, he de confesar que de momento problemas no he tenido, más allá de que es un vehículo Euro 6, esto quiere decir que lleva AdBlue y que tienes que ir pendiente de esto porque tiene una serie de connotaciones. Tienes que echar AdBlue y además aprovecho para deciros que, porque no todo el mundo lo conoce, el AdBlue produce, creo que es en la parte del catalizador, motor, etcétera, una serie de problemas porque se cristaliza y esto genera unos problemas en el motor. Os recomiendo que busquéis un aditivo que se le echa al AdBlue para que no genere esa cristalización y tengáis una extensión más grande del vehículo y que no tengáis problemas con el AdBlue en el motor. Pero sí he de decir lo que decía antes de confesión. Es decir, que volviendo Semana Santa de Francia, en Irún, una conductora francesa me dio un golpe dando marcha atrás, pero además un golpe importante. Estoy teniendo una serie de problemas con los seguros. La culpa, la responsabilidad fue de la conductora. Todos somos susceptibles de tener un mal día y darle un golpe a alguien. Eso no cabe duda. Nadie está exento de ello, ni libre de pecado. Pero, bueno, el problema son los seguros. Cuando son golpes internacionales, te producen una, resolución del problema mucho más larga. Entre eso, mi seguro personal lo tengo a todo riesgo, pero bueno, está llevándome más tiempo y más quebraderos de cabeza de los que me gustaría. Afortunadamente puedo viajar con la autocaravana porque no ha tocado radiador, no ha tocado nada, pero sí tengo un golpe importante. Y ese es todo el problema. Luego hay pequeñas cositas
que tienen estos vehículos, Óscar, es que de baches, de botes, de cosas que hay en la carretera, pues se van aflojando algunos tornillos. Tienes que estar un poco pendiente, los aprietas y sigues la marcha. Y sin más, no me puedo quejar, la verdad. No me puedo quejar de la Enterprise porque ya digo que es una nave espacial. Bueno, y ahora tengo otro audio de un oyente de Madrid. Es un oyente que es asiduo y pues que siempre está ahí, es de los más fieles. Es Enrique de Madrid. Hola Ramón, llevo escuchando pues tu podcast desde el inicio y tengo una pregunta, bueno, no sé si es una pregunta o es un par de ellas y tal. Estoy ahora iniciándome en el tema de las camper, que este verano he salido, y mi pregunta sería, para organizar una ruta, ¿tienes alguna aplicación que sea, pues eso, que te permita para saber los puntos donde ir, dónde pernoctar, qué visitar, etcétera? Y luego, no es lo mismo un coche a la hora de navegar que una furgoneta o una autocaravana por tema de volumen. En la aplicación, si tienes o cuál es la que utilizas tú, que cuál es la que te permite moverte con unas dimensiones superiores a un vehículo. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu podcast y nada, te espero ya para esta temporada nueva. Bueno, pues muy buena pregunta. Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu fidelidad, por seguir ahí al pie del cañón y por comentar en tantos podcasts, en tantos episodios que publico prácticamente en todos ellos. Gracias. Te comento, creo que lo he comentado antes, hay varias aplicaciones para la logística. Ya he explicado un poco antes cómo organizo el viaje, pero en un viaje corto o incluso en un viaje largo, como este de Normandía que estaba hablando anteriormente, puede suceder que tengas un imprevisto o que quieras o te hayan hablado alguien en el viaje, te haya hablado de algo que tú no has previsto. Entonces, bueno, pues hay aplicaciones, por ejemplo, como la que he mencionado antes de Park4Night, que te ubicas en la zona y preguntas, le dices, dime qué es lo que hay en este área, ¿no? Y te da sitios tanto para aparcar como para pernoctar, campings, sitios donde poder vaciar y llenar, todo este tipo de logística. Hay un problema con usar siempre este tipo de aplicaciones y es que al final todo se masifica porque todo el mundo va allí. Pero es verdad que la logística de llenado y vaciado hay que pasar por donde hay que pasar. No se puede hacer de cualquier forma. Quiero decir, en todos los viajes te encuentras alguna que otra vez con alguien que está llenando garrafas en una fuente y está llenando el depósito de aguas limpias a base de garrafas. Es un trabajo ímprobo. Básicamente porque tened en cuenta que los depósitos de agua limpia vienen a tener siempre mínimo 100 litros y las garrafas vienen a ser de 5, 10 o 25. Pero claro, cargar con una garrafa de 25 litros desde la fuente hasta donde tienes el vehículo una y otra vez, así hasta 4 o 5 veces, bueno, es algo un poco tedioso y cansado. Por eso es interesante pues aplicaciones como Park4Night, Caramaps, etcétera. Hay unas pocas de estas que son muy populares, ya digo, y que prácticamente usamos todo el mundo. Y luego para viajar con vehículos de estas dimensiones, en mi caso, yo utilizo un TomTom que es especial. Bueno, he cambiado recientemente porque se estropeó el que tenía, que era un TomTom de camión, al cual tú le puedes meter las medidas. Le metes el largo, le metes el ancho y le metes el alto, le metes el peso que tiene tu vehículo e incluso el peso por eje y la velocidad que puedes desarrollar, puedes coger con este vehículo. Es muy útil porque cuando hay carreteras que son muy estrechas, puentes por donde no puedes pasar por debajo, etcétera, te lo ponen en rojo, te lo pone como que no puedes pasar por ahí y te va a cambiar, te va a dirigir por otra ruta. Pero también es verdad que os voy a decir que yo llevo este tipo de TomTom. En este momento el modelo me parece que se llama Go Caravan o algo parecido, y es TomTom, de la marca TomTom. Tú le metes las dimensiones y aún así, por ahorrarte un minuto,
te mete por calles que dices, vale, sí, yo entro justito, y os digo, mi autocaravana es una autocaravana que tiene unas dimensiones de 7,5 metros de largo, 7,49 para ser exactos, por 2,35 de ancho, por 3,05, pero si cuento con la antena de televisión, seguramente sean 3,15, y te mete por lugares que dices, vale, yo entro justo, muy justo, pero como tenga que venir alguien de frente, no sé cómo vamos a hacer. Esto ocurre. El truco, pues igual el truco está en ponerle unas dimensiones de más ancho al vehículo, pero claro, eso te va a limitar determinados viajes. Es verdad que el TomTom me la juega muchas veces, pero es verdad que cuando me envía por carreteras estrechas, a veces son unos parajes que es impagable. O sea, el paraje verde cubierto de vegetación, rodeado de robles, de hayas, de encinas, no sé, de multitud de árboles, de castaños, de arces. Bueno, es espectacular. Se perdona el golpe por el coscorrón, que dice el dicho. Así que sí, eso es lo que utilizo. Bueno, y quiero indicar que todo esto de viajar en autocaravana tiene mucho que ver cómo ves y cómo vives la vida, cómo lo registras. Porque al final, para mí, cada ruta siempre llevas una cámara al lado y vas registrándolo todo. Al final, todo esto es una forma de entender, es una forma de conocer, de descubrir. Es 100% recomendable. Os lo recomiendo siempre, recomiendo todo aquello que me va bien, que a mí me gusta. No tiene que ir con todo el mundo. Y ojo, todas las respuestas, toda la opinión que estoy dando es mi forma de verlo, de mi experiencia, y esto no es un dogma, ni muchísimo menos. Pero desde la experiencia de estar viajando de esta manera desde 2010, os cuento cómo me va con esto de la autocaravana. Con la fotografía llevo muchísimo más tiempo. Tengo más preguntas. Clara de Valencia me dice: me encanta la fotografía nocturna, pero nunca he hecho una Vía Láctea. ¿Cómo la preparas en un viaje para no perder la oportunidad? ¡Guau! Pues igual que preparar los viajes, Clara. ¿Sabes lo que vas a ver? Vas a ver un hito, una abadía, vas a ver una iglesia, una ermita, y todo esto lo sabes. Yo tengo dos aplicaciones, Planet, y tengo iba otra vez a Parformite, estoy fatal. Photopills. Bien, con Photopills suelo utilizar Photopills porque ya le he terminado cogiendo un poco el truco y me pongo en la ubicación, sé dónde está la ermita o lo que quiera sacar en ese paisaje y miro a qué hora va a estar alineada de la forma que quiero hacerlo. Pues es tan fácil como ir con tiempo. La fotografía nocturna cada vez tengo más clara que hay que prepararla durante el día, es decir, y no prepararla con la planificación que estoy hablando, sino estar en el sitio de día, ver, darle una vuelta a la zona, ver cómo, por dónde, porque luego sin luz es mucho más complicado. Y luego te puedes encontrar con que si no has cogido sitio, aparecen otros fotógrafos, y esto me ha pasado a mí, y tienes que al final terminar encajando. No hay nada como hablar, charlar, intercambiar experiencias y todo esto. Pero, bueno, para preparar una Vía Láctea tiene que ser de esta manera. Si es un paraje nocturno, un paraje natural, ojo, no se puede, hablando también de autocaravanas, no se puede pernoctar en parques naturales y entornos especiales de esta índole. Pero ni con autocaravana, ni con camper, ni con caravana, ni con coche. No se puede pernoctar, está completamente prohibido. Desde luego, en España, la acampada libre está prohibida totalmente. Vale, espero haberte contestado a la pregunta. Bueno, y ahora tenemos una pregunta de Jesús Loga, también un oyente asiduo y que comenta muchísimo. Hola Ramón, me gustaría saber cuánto hace que te dedicas a la fotografía y al mundo de la autocaravana y cómo te llegó esa afición. Bueno, pues esa es una pregunta maravillosa. La fotografía llevo desde los 18, 19 años.
he pasado por muchas etapas, he tenido un establecimiento, he hecho bodas, he hecho fotografías de eventos, he hecho fotografía quiero decir, eventos pues de congresos, incluso sí, actos políticos, he hecho fotografía de eventos deportivos. Bueno, he hecho mucho tipo de fotografía y la verdad es que no sabría encasillarme en ninguna de ellas, Jesús. Con las autocaravanas, la afición este tipo de vehículos me llega desde hace mucho tiempo y te diría que empecé en 2010 como usuario de autocaravana, pero 3 años antes ya viajábamos con una caravana y antes con tiendas de campaña, en camping y cosas de estas. Siempre hemos sido un poco de esta forma de viajar y de entender. Pero el bichito de la autocaravana lo llevo desde hace mucho tiempo. Creo que me habéis oído hablar de ello. Había una serie de pequeñito, había una serie que se llama Con 8 basta, y ellos tenían lo que llaman una motorhome, que es un vehículo muy grande. Claro, eran 8 hijos más los padres y bueno, aquello era espectacular. Y creo que en ese momento es cuando me enamoré de ese tipo de vehículos. Así que desde hace mucho. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Héctor de Zaragoza. Vi que cambiaste de equipo fotográfico. ¿Qué tal la OM1 Mark II en viajes largos? ¿Y la recomendarías frente a una full frame? Héctor, qué bueno. Estoy como, digamos, con el rodaje de la OM1 Mark II. Es una cámara espectacular. Estoy disfrutando de ella una barbaridad. Tienen una serie de herramientas computacionales como son los filtros ND, los filtros graduados, que te permiten hacer largas exposiciones durante el día, que te permiten hacer otra cosa que es, bueno, si llevas filtros físicos también los puedes poner y hacer lo que se llama un light composite, no solo de noche, sino de día, y te permite eliminar, bueno, con los filtros que ya lleva integrados, eliminar las personas porque haces una larga exposición y se acabó la gente que se está moviendo, no aparece en la fotografía, con lo cual la borras de la fotografía y te permite hacer cosas maravillosas. Estoy disfrutando muchísimo. La recomiendo, no sé, iba a decir, me preguntas, ¿la recomiendas frente a una full frame? La cámara que tenía antes era una Canon, una 6D, que era full frame, de la que he disfrutado muchos años con ella y te puedo decir que no estoy nada arrepentido de haber cambiado. La 6D me ha dado muchas satisfacciones, he disfrutado muchísimo, he hecho miles de fotografías con ella, pero esta cámara me está permitiendo hacer cosas bárbaras, seguimiento de aves, fotografía de naturaleza. Sí, es espectacular. Voy a beber un poco agua porque me estoy quedando sin voz. No me arrepiento para nada y sí la recomiendo. Digamos que las full frame no son lo que todos pensamos cuando nos hablan al principio de la full frame, que es el equivalente a la película de 36 milímetros, a la película de fotografía química. Los objetivos de una cámara como las OM System, que son una micro 4 tercios, los objetivos son muy pequeños, son muy buenos, les hace falta una gran calidad, pero lentes más pequeñas, lo que quiere decir que abarata bastante el objetivo, pesan muy poco y os puedo decir que este verano he llevado la cámara en una mochila de estas tipo de pecho, con 2 objetivos más colgando de las argollas de la correa y he ido encantado sin llevar mochila. No me ha pesado en la espalda, no me ha cargado los riñones, no me ha cargado en los pies, en las rodillas, Yo tengo un problema con una fascitis plantar que me trae de cabeza y cada vez que lleva la mochila cargada con el 100-400 de la Canon, con objetivos de la serie L, muy pesados, muy buenos, pero muy pesados,
al final me lastraba y va... Además, me pasa que me pongo la mochila, no me entero de que la llevo allí, pero cuando me la quito sé que voy con dolor de lumbago, iba con dolor de lumbago, con el pie hecho polvo. Bueno, esto lo he salvado y creo que es una maravilla. Agradezco a Tito García, a Moisés Cugat. Tito es el responsable de formación, Moisés es embajador de OM System. Todo lo que me han hablado de ella, todas las ventajas, todo lo que me han contado de esta máquina, y la OM1 Mark II es un verdadero prodigio. Estoy encantado, no, estoy maravillado con ello y creo que he tenido la oportunidad de hacer unas fotografías chulas, a pesar de que soy muy, 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 muy exigente con mis fotografías. Soy súper crítico. Así que sí, Héctor, te la recomiendo. Es una cámara y me da igual, la OM3, la OM5, son cámaras maravillosas, de verdad que sí. Y tienen una estabilización de imagen que no te lo vas a creer. Yo he tirado fotografías de segundos absolutamente nítidas. Una locura. Lucía de Santander. ¿Cómo compatibilizas viajar con autocaravana con llevar material fotográfico? ¿No es mucho lío? Pues no. A ver, viajar en autocaravana. Lo que sí aconsejo es no hacer un despliegue de todo el material que tienes cada vez que aparcas, sino preparártelo con tiempo por aquello de que nadie te vea sacar o meter determinadas cosas, y esto hace que, ser precavido, puedas llevarlo, si te refieres al tema de seguridad. En cuanto a llevar la cantidad, pues yo llevo Star Tracker, llevo trípodes, llevo 3 trípodes, uno para mí, otro para mi mujer y otro que es el que utilizo específicamente para el Star Tracker. Es un trípode como si fuera una montura de telescopio. Llevo todo esto y sin ningún problema. Es verdad que la Enterprise es, pues eso, lo que digo siempre, una nave espacial, y no tengo ningún problema. Y lío, pues no, he llegado a llevar hasta incluso moto dentro de la autocaravana en lo que llamamos el garaje. Así que sin problema, no tengo problema, Lucía. La verdad es que se viaja bien y me apaño bastante bien. No hay ningún problema. Ya digo que te posibilita viajar en autocaravana, te posibilita hacer un determinado tipo de fotografía, estar hasta altas horas de la madrugada para hacer la fotografía nocturna, de faros, de Vía Láctea, de cielo profundo, de lo que quieras, sin tener luego que recorrer muchos kilómetros o algunos kilómetros hasta donde tú tienes reservada la habitación, sea una casa rural, un hotel, lo que sea. A mí me da unas posibilidades que son una locura. Así que sí, me permite trasnochar, puedo llevar bien el material fotográfico y, como decía, con la nueva cámara que llevo, todo es mucho más pequeño, mucho menos pesado. Encantado de la vida. Así que todo genial, todo genial. Andrés de Sevilla. Ramón, hablas mucho de sostenibilidad. ¿Cómo intentas aplicar esta filosofía cuando viajas en autocaravana? Muy buena pregunta. Yo creo que sabéis que me dedico a la jardinería. Para mí, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, animales, aves, mamíferos, insectos, todo para mí es bueno, pues una esencia, es esencial, es vital. De hecho, cuando viajo voy a ver museos, pero también voy a ver jardines. Bueno, recientemente algo que me preguntaban un poco más arriba, qué destacar de Normandía. Hemos estado en una ciudad que se llama Giverny, seguramente no lo he pronunciado bien del todo, que es donde Claude Monet, el pintor impresionista, tenía una casa y tenía un jardín. Han hecho casa, jardín, museo de aquello. Os lo recomiendo, bueno, es verdad que aquello se llena de gente hasta arriba, pero a poco que tengas un poquito de sensibilidad, es un jardín del Edén, es espectacular.
lleno de flores de todos los colores, de plantas, de árboles, de agua, de ranas, de insectos. Espectacular, es maravilloso, de verdad que es fantástico. Y aplicar la filosofía de la sostenibilidad. Pues mira, siempre intento contaminar lo menos posible. Moverme en transporte público lo máximo posible cuando llego a una ciudad. Evidentemente, utilizar los lugares adecuados para verter las aguas grises, que son las aguas que salen del lavabo, de la ducha, de la pica de lavar los cacharros. En los sitios, esas son las grises, echarlos en los sitios adecuados. Igual que si llevara negras, las negras son las del váter, no las llevo porque yo llevo un sistema que lo que hace es incinerarlo y lo que produce al final es una ceniza que es completamente ecológico, que al final termina siendo incluso abono para las plantas, pero que lo echas a la basura y que no tiene ningún problema. Y esto es lo que hago, es lo que intento llevarlo al máximo posible. Y desde luego, donde voy, no manchar, no dejar un papel, no dejar nada, intentar dejarlo igual que estaba o más limpio de lo que estaba. No es la primera vez que me encuentro algo en el suelo y lo tiro a la basura que tiene la autocaravana y luego la basura a su sitio correspondiente. O sea que esa es la filosofía, eso es lo que intento. Y desde luego no molestar, no estropear plantas, no molestar a la fauna, intentar disfrutar de los paseos por bosques, de los senderos, de hacer lo que dicen los japoneses, hacer Shinrin-yoku, que no es otra cosa que los baños de naturaleza, que es disfrutar de la naturaleza, que hay muchos sitios, en España hay sitios espectaculares. Os recomiendo en Cabezón de la Sal, por ejemplo, hay en Santander, hay una zona muy pequeña, es un bosque muy pequeño de secuoyas, creo que son en torno a 2 hectáreas nada más, pero que es sublime. Pasear por este bosque, por pequeño que sea, es maravilloso. Abrazarte a un árbol, que no os dé coraje ni vergüenza abrazaros a un árbol. Los árboles son maravillosos, son fantásticos y al final está demostrado que son muy solidarios con su propia especie, con el resto de árboles que hay al lado, de su propia especie u otras especies. Os podría contar, quizá un día en otro episodio especial. Recordad que por aquí ha pasado Aina S. Erice, que tiene un podcast que se llama La senda de las plantas perdidas, que ya os recomendé en su momento y que lo vuelvo a recomendar. Que lo busquéis en Spotify, que lo busquéis en iVoox. Es maravilloso, es una persona con una sensibilidad especial que es investigadora, es bióloga, es escritora, tiene este podcast y escucharla te nutre de esa sensibilidad, de todo ese conocimiento. Así que, bueno, os animo. Y os animo a que veáis en la aplicación RTV Play, la serie Hope, HOPE, estamos a tiempo. Es una serie documental que va sobre naturaleza, sobre cambio climático, sobre sostenibilidad, pero es una elegía, una oda al optimismo, a la naturaleza, a hacer cosas que ya se están implementando y que se están haciendo en sitios que os va a explotar la cabeza. Os recomiendo que la veáis porque es maravilloso. Así que un hurra por Javier Peña, que es el que ha hecho esta serie, un hurra por Aina S. Erice, y os animo a que conservéis la naturaleza y preservéis y vayáis con esa visión de sostenibilidad. Sofía de Barcelona, ¿cuál es el momento más mágico de tu viaje a Normandía? Ese que guardas como postal sonora para siempre. Qué bueno, buen guiño a los podcasts que he hecho como postales sonoras. Buenísima pregunta y no sabría, Sofía, con qué quedarme. Una población muy bonita es Honfleur. Giverny, que he hablado antes de la casa, museo, jardín de Claude Monet. Etretat es una zona espectacular. Todas las zonas del desembarco de Normandía, todas las playas, Omaha,
Omaha Beach, Sword, Juno, Gold, me dejo otra por ahí, que son espectaculares por el conocimiento, por lo que tiene de historia, porque no debemos olvidar la historia para no pasar por los mismos trances. Hay muchas poblaciones. Deauville es una población muy cool, diría, ¿no? Es súper puesta, es como muy especial, con unas casas idílicas, casas, estoy hablando de gigantes. Bueno, no tiene desperdicio. Sofía, no te puedo contestar a esta pregunta. No me podría quedar con ningún sitio especial porque muchos de ellos son mágicos, pero destacaría todos estos que te he dicho y sobre todo uno que me tocó especialmente es este que te decía de Giverny, visitar la casa museo jardín de Claude Monet con todas sus pinturas en la casa que se pueden ver y con toda la flora. Es espectacular, de verdad que sí. Y además ver los jardines que tienen en Francia, en las calles, todo lleno de flores, espectacular. Así que creo que más adelante estoy preparando un programa especial de Normandía que me va a llevar mucho tiempo, pero espero poder terminarlo y presentároslo, que lo escuchéis, porque Normandía es espectacular. En Normandía está también una zona que no he visitado en este viaje, que es el Mont Saint-Michel, el monte de San Miguel, que lo he visto en otras ocasiones y que ya hemos hablado, tanto Josema como yo, de él. Es espectacular y que no debéis de pasar por alto. Es una zona también mágica. Así que sí, hay muchos sitios y muy recomendables. Tomás de Cáceres, si tuvieras que recomendar solo un lugar de Normandía para visitar, para un viaje corto, supongo que me estás preguntando, ¿cuál sería y por qué? Es que depende. A mí me gusta decir nos gusta decir que somos de piedra, tanto piedra natural como piedra monumental. Esto quiere decir que nos gusta ver los parajes naturales como museos, ciudades, etcétera. Es que depende del tipo de viaje que vayas a hacer, Tomás. Depende de lo que te guste. Hay muchos sitios para hacer sendas, hay muchos sitios para ver ciudades maravillosas y mágicas, con muchísima historia. Tened en cuenta que esa zona fue muy visitada, muy invadida por los vikingos. Incluso hay un tal Rollo que dejó patente y que además le hicieron conde para que se hiciera partícipe de aquello, lo tomara como algo propio y lo defendiera contra sus propios vikingos o gente vikinga para preservar toda esa zona. En la ciudad de Valleus, hay un lienzo que tiene unos 70 metros de largo por unos 50-70 centímetros de alto. Está bordado, es un lienzo de lino bordado con toda la historia de ese momento, de esa edad, de la Edad Media, en el que se habla de todos estos hechos. Os lo recomiendo. Os recomiendo que visitéis esto y os recomiendo que visitéis todo lo que os he dicho anteriormente. Es una zona espectacular, que tampoco puedo decirte como Sofía, no me puedo quedar con un sitio especial. Pero pues hay viajecitos muy concretos de 3 días o de 5 días que se pueden hacer. De hecho, hay una página web que además está en castellano, que es de Normandía, buscadla, es una página francesa, que te va a recomendar viajes en función del tiempo que vas a estar. Así que os recomiendo que eso lo visitéis para poderos haceros una idea un poco más acertada o qué visitar en función de este tiempo que queréis hacer, que vais a visitar. Vaya. De hecho, lo que decía, estoy preparando un programa muy especial sobre Normandía y lo que me despierta cada vez que la visito. Y me gustaría comentaros algunas cosas que he visto, aparte de todo esto de poblaciones y cosas de estas, cosas que me sorprenden. Cuando llegamos con las autocaravanas, encuentras que no hay muchos sitios, tened en cuenta que son vehículos muy grandes, pero que hay sitios, lugares, espacios donde pueden entrar 10 autocaravanas y que, sin embargo, no se pueden aparcar más de 4 o 5 porque hay quien
siendo un aparcamiento, que no es un sitio donde se pueda acampar, pero ni en España ni en ninguna otra parte, sacan toldos, sacan sillas y no te dejan aparcar. Esto lo he visto con autocaravanas, lo he visto con campers, lo he visto con furgos. Apelo a la solidaridad. No se puede acampar. He visto recientemente, volviendo de este viaje, cómo los agentes forestales han llamado la atención, les han hecho recoger sillas, tiendas de campaña, porque no son sitios para acampar. Para eso hay sitios especiales como los camping. Yo no soy de visitar camping, yo no soy de ir a camping, pero si vas a hacer una cosa de este estilo, visita los camping. Luego parece que vas a un sitio, ves una autocaravana, aparcas relativamente cerca, dejando un espacio prudencial. Un espacio prudencial es 1,5 metros, 2 metros, como mucho, como muchísimo, para que pueda abrir la puerta a la otra persona y que no estés con ventana. Pero se puede hacer, hay que hacerlo. Recuerdo haber aparcado en un sitio donde había muchas autocaravanas y furgos de ese estilo, con mucho espacio, y llegó alguien un poquito más tarde, un francés, que además hablaba muy bien español, por cierto, con una furgo que venía me parece que venía de Noruega o de Suecia, y venía ya casi, estábamos en Normandía y iba de camino hacia su casa, que estaba en Bretaña. Yo moví la autocaravana, me acerqué un poco más a la otra que tenía para dejarle un hueco y que pudiera aparcar. No digo esto para apuntarme ninguna medalla. Es que creo que todo el mundo tiene que disfrutar. No hace falta estar puerta con puerta, pero se puede disfrutar de los espacios. No sé, seamos un poco solidarios. Por otra parte, otra cosa que quiero decir es que me ha volado la cabeza según volvíamos del viaje este verano. Sabéis que ha habido unas olas de calor muy intensas y muy prolongadas, que ha habido muchísimos incendios, y lo que me he encontrado en una campa, en un aparcamiento, es que en vez de haciendo una barbacoa a las 10 de la noche con unas llamas impresionantes. Lo he visto, lo estaban haciendo un grupo de furgos, creo que era un grupo de furgos, y lo he visto que además, en vez de ponerse en un sitio donde no se puede quemar nada porque es tierra, prácticamente al lado de los árboles. Y yo de verdad que no entiendo, no puedo entenderlo. Creo que el sentido común se está yendo. O como dice uno de mis hermanos, no nos extinguimos porque somos muchos. No sé. Hay que tener un poco de cabeza. Y da igual que viajes en camper, en autocaravana, hay que viajar con mucha cabeza, hay que hacer las cosas con sentido común. Así que por favor apelo a ese sentido común, al buen hacer, a la solidaridad, para que todo el mundo podamos disfrutar de los viajes, disfrutar de los sitios, de las estancias, de toda esta forma de entender, de viajar, de conocer. ¿Vale? Bueno, estamos terminando y me gustaría hacerte una recomendación. Quiero recomendarte un libro que aparentemente es un cuento infantil, pero que va de amistad y compañerismo. El libro se llama Yasira, el hada bruja. La autora es una buena amiga, que es médico además de familia, y su nombre es María de los Ángeles Gallardo Arregui. Creo que es un magnífico libro, es un magnífico regalo de una fresca lectura y con unas ilustraciones muy chulas, súper chulas. Así que te lo recomiendo. Está hecho con mucho cariño, con mucho tiempo, es un libro finito, de tapa blanda, pero que es un libro que tiene muchísimos valores. Creo que es interesante. Quizá algún día os hable con ella, la entreviste y veamos un poco de qué va. Creo que está preparando un segundo libro. Así que te recomiendo. Lo tienes en Amazon y lo puedes pedir en cualquier librería porque te llega. Y antes de terminar, quisiera agradecer a todas las personas que me han escrito o me han enviado audios por sus preguntas. Te animo a que me escribas a través de Spotify, de YouTube o iVoox, que permiten interactuar de esta manera con comentarios, o bien que me escribas por correo a podcast, terminado en st, @fotorrodando, con 2 R's, fotorrodando, como decía, .com. Lo repito, podcast@fotorrodando.com.
Y hasta aquí hemos llegado. Me gustaría decirte viajar en autocaravana, fotografiar, descubrir lugares nuevos. Todo al final se resume en lo mismo, en vivir. Y en compartir lo que para mí es la esencia de este podcast. Así que gracias por acompañarme en este arranque de temporada. Nos esperan muchos kilómetros, muchas historias y espero muchos momentos mágicos juntos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.